Buen día, mi nombre es Solange Carranza y presento mi intención investigativa titulada Prácticas pedagógicas de lectura inferencial desde la integración de conocimientos previos al texto para la resignificación de la comprensión lectora en educación básica primaria. Este estudio es desarrollado bajo la tutoría de la doctora Joana Flores en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL. En el deber ser, la lectura es una transacción sociocognitiva que surge del encuentro dinámico entre el lector, el texto y su contexto. Como vemos en el gráfico, la comprensión inferencial ocurre cuando el lector moviliza sus conocimientos previos y su emocionalidad con la intencionalidad del discurso escrito. El docente debe actuar como un mediador que facilite este diálogo interactivo, transformando el aula en un espacio donde el conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que se co-construye a través de la interacción. La realidad observada en nuestras instituciones muestra una brecha pedagógica significativa. La metáfora del puente roto ilustra cómo las prácticas tradicionales centradas en la decodificación literal impiden que el estudiante conecte el texto con sus vivencias personales. Hay una incapacidad para inferir significados implícitos y hay una alta densidad estudiantil que limitan el acompañamiento personalizado. Otro factor es el bajo capital lector familiar y que si no transformamos estas prácticas, las trayectorias lectoras de nuestros niños seguirán limitando su capacidad de crítica y su autonomía frente a la cultura escrita en un mundo cada vez más exigente. Para abordar esta problemática, nuestro propósito abarcador es generar una aproximación teórica de las prácticas pedagógicas de lectura inferencial que articule el texto con los saberes previos. Los propósitos específicos son, primero, describir las prácticas actuales de los docentes; segundo, analizar sus concepciones frente a la enseñanza de la lectura; tercero, interpretar los factores cognitivos e institucionales que influyen en este proceso; y finalmente construir saberes pedagógicos que permitan resignificar el contexto educativo en primaria. Esta investigación se justifica desde una estructura pentagonal. En lo social busca fomentar ciudadanos críticos y equidad educativa según los estándares de la UNESCO. En lo teórico consolida un marco basado en la sociocognición y la literacidad crítica, y metodológicamente aporta un abordaje cualitativo riguroso que recolecta datos vivos directamente del escenario escolar. En la práctica orienta estrategias didácticas para mejorar la mediación docente, y en lo motivacional nace de la urgencia de superar la lectura mecánica hacia el descubrimiento del poder transformador de la comprensión profunda. Nuestra investigación se apoya en estudios previos que marcan la ruta. Montes de Oca destaca la urgencia de cerrar la brecha entre el discurso docente y la práctica real en el aula. Colomina subraya la necesidad de fomentar procesos de orden superior desde la primaria. Mojica introduce la dimensión socioemocional como motor de construcción de sentido. Y también consideramos los modelos constructivistas de Contreras y la literacia multimodal de Ochoa. Estos antecedentes confirman que el éxito lector no depende de un solo factor, sino de una mediación activa que integre lo cognitivo, lo afectivo y lo tecnológico en el aula. Los referentes teóricos de esta investigación integran una red interdisciplinar robusta. Rosenblatt nos aporta la teoría transaccional, donde el significado es un encuentro íntimo entre el lector y el texto. Vygotsky fundamenta la mediación social, recordándonos que el aprendizaje ocurre primero entre personas. El modelo cognitivo de Van Dijk explica cómo formamos representaciones mentales activando conocimientos previos, mientras que Ocker y Kane precisan que la inferencia estructural exige establecer relaciones causales constantes. Finalmente, Hans y Casani sitúan la lectura de la literacidad crítica, donde comprender implica identificar intenciones y posicionarse frente al mundo. La investigación se cimenta en la normatividad colombiana, organizada en 4 niveles de aterrizaje. En la cúspide, el mandato constitucional de 1991 define la educación como un derecho fundamental. En las políticas nacionales, las leyes 115 y 715, junto a la ley 1804 de primera infancia, establecen el desarrollo integral y los vínculos lectores. A nivel de gestión institucional, los decretos 1860 y 1290 otorgan autonomía al PEI y promueven la evaluación formativa. Finalmente, aterrizamos en el aula con los lineamientos curriculares, los estándares básicos y los DBA, que exigen una comprensión viva y argumentada coherente con el Plan Nacional Leer es mi cuento.
Metodológicamente se adopta un proceso progresivo de limitación que permite depurar la información y garantizar el rigor en el desarrollo de la investigación. Nos situamos en el paradigma interpretativo, buscando comprender la realidad desde la evidencia de los actores. El enfoque es cualitativo, privilegiando el significado situado sobre la medición numérica. Es una investigación de campo, se observan las dinámicas sin alterarlas y finalmente el nivel es descriptivo, lo que nos permite detallar las interacciones, las mediaciones docentes y la respuesta de los estudiantes. El método es la teoría fundamentada, como ilustra la imagen, nuestra base es la realidad vivida en el aula. A través de un ciclo de ascenso realizaremos una codificación y comparación entre los diálogos y acciones recolectadas. En la cúspide se busca la generación de una aproximación teórica que emane directamente de los datos para resignificar la comprensión lectora. Este método permite que el conocimiento sea situado en categorías conceptuales con sentido y rigor científico. El escenario es el estudio con 3 instituciones educativas oficiales de Zipaquirá. La institución Guillermo Quevedo aporta un contexto de prácticas mixtas. El Liceo Integrado destaca por su fuerte componente de mediación y el Instituto Luis Urcuela ofrece una gran diversidad social y ritmos de aprendizaje. Participarán 6 informantes, un docente y un estudiante por institución. El criterio de selección es un muestreo teórico basado en la riqueza de la experiencia y sus procesos de comprensión. Para recoger la información utilizaremos técnicas que funcionan como puentes hacia el aula. Primero, la entrevista semiestructurada que permite comprender el mundo desde la voz de docentes y estudiantes. Segundo, la observación directa, un proceso organizado para captar dinámicas reales e interacciones en el aula. Ambas herramientas se apoyan en guiones flexibles y rigurosos que se someten a juicios de expertos. Esta validación garantiza que los instrumentos sean pertinentes para captar las matices de la mediación lectora. El análisis de la información se organiza en 3 engranajes. En el Stage 1 realizaremos el muestreo y la codificación abierta y axial, fragmentando la información para identificar categorías y matices iniciales. En el Stage 2 aplicaremos la triangulación cruzando 3 vértices esenciales: la voz del docente, la experiencia del estudiante y el sustento teórico de los autores referentes. Finalmente, en el Stage 3, el proceso avanza mediante la comparación constante hasta alcanzar la saturación teórica. Aquí los datos integran todo un núcleo que conformará la aproximación teórica final. Aquí nos ceñimos a 4 criterios de rigor científico. La credibilidad, que asegura que los hallazgos reflejen auténticamente la realidad vivida en el aula. La transferibilidad, provee descripciones ricas que podrán reconocerse en otros contextos escolares. La dependencia, que mantiene el hilo conductor lógico, auditable y coherente durante todo el análisis de los datos. Y por último, la confirmabilidad, que garantiza que las conclusiones emerjan directamente de la información recolectada y no de sesgos o ideas previas de la investigadora. El cronograma está trazado para los próximos 2 años. En 2026 iniciaremos con la fase preparatoria de definición teórica, seguida por la validación de instrumentos mediante el juicio de expertos. Para 2027 nos sumergiremos en el trabajo de campo con las 3 instituciones de Zipaquirá, realizando simultáneamente la fase analítica mediante la comparación constante de los datos. El proceso culminará en el último trimestre de 2027 en la fase informativa, donde estructuraremos la aproximación teórica final y consolidaremos un documento de tesis para su defensa. Aquí presentamos las fuentes fundamentales, desde los clásicos como Rosenblatt, Vygotsky, Lincoln y Guba, hasta las investigaciones contemporáneas de Oakley, Kane y Hans. También incluimos el marco legal colombiano y los antecedentes doctorales que sitúan nuestro problema en la vanguardia de la discusión educativa actual. Concluyo con una reflexión: aprender a leer es comprender y tejer el mundo. Esta intención investigativa aspira a que los estudiantes de nuestras escuelas oficiales no solo decodifiquen letras, sino que descubran que la lectura es una herramienta de libertad, pensamiento y autonomía. Gracias.